Bueno, buenas tardes, soy Juan Pedro Taberna de la Regional de 25 de Mayo. El siguiente taller se llama Taller Básico de Herramientas para Cosecha, sus tecnologías y formas de uso. Lo va a dar Renzo Tassioli, que es el responsable de Agricultura de Precisión de CLAS Argentina. Renzo va a hablar 20 minutos y después las preguntas se van a hacer por micrófono. Bueno, gracias Pedro. Vamos. La idea del taller es un poco mostrarles qué herramientas tenemos hoy disponibles arriba de una cosechadora en términos básicos y no ir un poco de avanzada. Si bien yo les voy a ir mostrando y les voy a ir haciéndoles saber qué tecnologías vienen después y qué hay disponible y en qué podemos cambiar, les quiero mostrar básicamente qué es lo que necesitarían hoy por hoy para poder lograr realizar una agricultura de precisión en términos básicos, o sea, poder realizar y optimizar la planta motriz y a su vez estar recabando datos para después poder analizar y generar una retroalimentación que les permita mejorar la productividad que ustedes están obteniendo. Cuando nosotros hablamos de agricultura de precisión, lo primero que tenemos en cuenta en CLAS es nuestro CEBI, que es nuestra computadora de a bordo, es la que piensa, ¿sí? Y si bien yo acá me fui a una parte que es específica de agricultura de precisión, también quiero detallarles algunas cosas que después nos van a servir a lo largo de la charla. Si ustedes pueden observar el monitor a la parte izquierda, tienen todas las regulaciones automáticas desde la cabina porque poseemos alrededor de 200 sensores que nos traen parámetros de funcionamiento de todo el equipo. Cuando yo le digo sensores y parámetros, estoy hablando de que podemos estar sensando bien una posición, un flujo hidráulico, una corriente eléctrica, velocidades o revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, con este sistema nosotros tenemos completamente una señal CAN que está sensorizando todas las áreas motrices de la máquina. Una vez que nosotros podemos medir, podemos actuar sobre estos valores, ¿sí? Entonces, para ser más precisos, justamente lo que tenemos que lograr es optimizar la regulación de estos valores. ¿Qué es lo que CLAS con CEBIS nos aporta como herramienta básica y de primera instancia para poder lograr esto? Bueno, nosotros tenemos arriba de nuestra cabina, en nuestro monitor, 24 regulaciones de 24 distintos seriales para el óptimo funcionamiento de la máquina. O sea, entiéndase, nosotros queremos trabajar X cultivo y la máquina nos va a ofrecer una regulación de aperturas de cóncavos, aperturas de zaranda superior e inferior, revoluciones de cilindro, revoluciones de rotor, viento, el retorno que estamos trabajando. Entonces, entiéndase que en una cosechadora esto hace a optimizar la planta motriz o no lograrlo. Nosotros, los seriales están a lo largo de 7, 8, 9, 10 años han sido testeados en sus distintas condiciones y las características que tenemos para cada regulación arriba de la máquina son en condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, si bien nosotros tenemos una regulación estándar, también podemos hacer modificaciones nuestras. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros decimos que tenemos sensorizado y podemos controlar todas las aperturas y mecanismos de la máquina. Entonces, una vez que tenemos la trilla activada, la plataforma activada y la máquina a máximas revoluciones, nosotros vamos a seleccionar adentro de la máquina que queremos cosechar soja o que queremos cosechar maíz. Entonces la máquina automáticamente en su memoria va a buscar las condiciones óptimas para ese cultivo y lo que va a hacer es tener una lista de valores nominales de revoluciones, de cilindro, de aperturas, de viento, contra lo que estamos sensando, lo que estamos monitorizando. Entonces lo que va a hacer es equiparar, ¿sí?, automáticamente, sin intervención nuestra, los valores actuales que está recibiendo de toda la máquina con los valores nominales que nosotros les estamos diciendo que son los óptimos de trabajo. ¿Sí? Una vez que logramos esto, vamos a salir a trabajar o vamos a salir a probar. ¿Qué pasa si no son las condiciones óptimas en las que nosotros creíamos que teníamos el serial? Bueno, vamos a poder regular automáticamente desde la cabina con la misma computadora las vueltas, el viento, ¿sí?, para lograr más
limpieza, para lograr más flujo, para lograr no partir, para lograr tratar mejor el cereal. Entonces, una vez que nosotros modificamos por nuestro conocimiento esos pequeños parámetros, también lo que nos permite hacer Cevis es grabar nuestra nueva configuración y tenerla como base. O sea que no solo tenemos 24 valores estándar, sino que también para cada cereal podemos tener un valor adicional de nuestras propias regulaciones como experiencia de campo. ¿Sí? Entonces, como nosotros estamos monitorizando, también monitorizamos y hablamos de toneladas de flujo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros en lo que es agricultura de precisión siempre hablamos de mapas de rendimiento y yo quiero que entiendan lo que es hoy un mapa de rendimiento y cómo logramos armarlo y tenerlo disponible en una cosechadora. ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo se representa? Entonces, un mapa de rendimiento es monitorizar la cantidad de flujo que entra, la humedad que tiene y dividirlo en el área en la que se recolectó, ¿sí? Eso es lo que básicamente es un archivo que tiene georreferenciado punto por punto y la cantidad de toneladas que había en esa parte, en ese punto estratégico de nuestro suelo. Entonces, para lograr formarlo el mapa necesitamos las siguientes cosas. El flujo de grano por unidad de tiempo, o sea, toneladas por segundo que están pasando por nuestra noria. Humedad de grano. Velocidad de avance y ancho de cabezal para poder calcular el área, ¿sí? en la que vamos a asignar ese flujo y esa humedad. Y la señal GPS para ir poniendo los puntos, que son los que después son completados con los datos de rendimiento. ¿Se entiende? Si no, me paran y me preguntan. Bueno, la velocidad de avance y el ancho de plataforma, obviamente el ancho de plataforma se le da manual de arriba de la cosechadora. Nosotros si depende el cabezal que estemos utilizando, le ponemos el ancho de plataforma en el cual vamos a trabajar. La velocidad de avance, como ven en el tercer sensor, es magnética por impulso desde la rueda y a su vez la compara con la velocidad GPS. ¿Sí? El detalle que quiero destacar y que quiero mostrarles es que el sensor de grano, o sea, de tonelada, es volumétrico. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? No es un sensor por impacto que está sintiendo un golpe, un valor, y eso lo calcula en una curva, sino que es un sensor láser que está todo el tiempo sensando la cantidad de material que pasa balde por balde. ¿Sí? Entonces, la cantidad de segundos que nosotros entre balde por balde de la noria tenemos cortado en la comunicación entre el láser es cantidad de material que está medida y que está pasando por la noria. De ahí sacamos los litros que están pasando. ¿Cómo hacemos para calcular el error? Con el sensor de inclinación, porque puede ser que el balde esté casi lleno por la inclinación del terreno, esté cortando todo el tiempo el láser y no esté completo. Entonces ese sensor de inclinación está para calcular ese pequeño error. ¿Sí? El receptor GPS es un receptor común que más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros aceptables para formar un mapa de precisión. Y también puede ser de GPS, que no es mucho utilizado para rendimiento, pero sí para sistema de conducción guía, de pilotos guía, que es una es una señal GPS con un diferencial o un tercer punto de triangulación, para poder lograr más precisión en la ubicación del equipo, del aparato. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Lo que nosotros hacemos con el GPS o con el DGPS es el primer cuadro, que es el cuadro de traslado de la cosechadora. Y lo que nosotros logramos con asignarle a cada punto el rendimiento es lo que vemos en el tercer cuadro. ¿Sí? El cuadro por colores con una escala de rendimiento. Ahora más adelante vamos a ver las escalas. Lo que quiero mostrarles en el medio es lo que hay si nosotros agrandáramos cualquiera de los dos puntos. Son los puntos GPS que se van asignando por coordenadas cada vez que la máquina va avanzando cada 5 segundos. Si ustedes ven entre punto y punto hay entre 4 y 2 metros, ¿sí? Que es más que suficiente para poder medir la población que tenemos en la Tierra. Esos puntos se ponen entre 3, como les decía, entre 3 y 5 segundos. Y nosotros, el material que censamos en ese punto, la máquina lo asigna cada 14, que es el tiempo que necesitamos desde que el material entra en el cabezal hasta que la máquina lo procesa y lo pasa por la noria.
Entonces vamos poniendo puntos. Quiero que se hagan a la imagen de lo que es formar un mapa GPS. Es ir poniendo puntos en blanco, guardando banderas en blanco, y cuando nosotros sensorizamos arriba de la máquina, después de procesar cuánto material había ahí, lo vamos asignando. Después lo que se arma es el camino con colores ya y con rendimiento. Si ustedes se fijan, no es una masa uniforme el color. Simplemente es un camino con diferentes toneladas que la máquina sensorizó en ese punto, toneladas por segundo. Lo que vamos a obtener después, fíjense que es el mismo mapa, lo que vamos a obtener después es el mapa de áreas. Si ustedes ven un mapa de ambientes, van a ver algo muy parecido, ¿sí? A lo mejor pueden llegar a encontrar hoy hasta 3 colores en vez de 5. Si se fijan, a ver si tengo un puntero acá. Sí. Si se fijan, ¿sí? Ven que las áreas son más uniformes, no son en forma de camino. Eso porque se está calculando la lógica entre punto y punto y se genera un área en el cual creemos que esto tiene que rendir de esta manera. A su vez, cada color va a tener su escala, entre cuántos kilos y cuántos kilos se censó. ¿Sí? Lo que nosotros vemos sobre esta parte es la estructura de clientes y de lotes o de lotes propios que nosotros tenemos en el campo. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es denominar todos los lotes que tenemos y después van a figurar adentro de la cosechadora. O sea que con un solo botón automáticamente nosotros vamos a tener guardado el historial de todos los años del mismo lote. ¿Sí? Eso es una gran diferencia con algunos otros monitores que te permiten escribir arriba de la máquina. ¿Sí? Escribir en el monitor en el momento el lote que están haciendo. ¿Sí? Después eso tiene un trabajo manual, porque ustedes van a tener que asignarlo, formar el historial y demás. En este sistema lo que se hace es meter los archivos que generan, que son necesarios para armar el mapa, ¿sí? En donde van las coordenadas, en donde va el tiempo, en donde va la velocidad de avance, en donde va el rendimiento, donde va la humedad. Y una vez que las tarjetas tienen esos archivos con la base de datos de nuestros clientes y lotes, lo tenemos disponible arriba de la máquina. Otros 2 botones importantes son la preparación y la lectura. Son botones automáticos, como les dije, leyendo la tarjeta van a venir a su estructura a guardarse cada mapa que corresponda a ese lote por coordenada GPS. Y a su vez la preparación lo que va a hacer es volver a liberar el espacio que hay en estos archivos que nosotros utilizamos para mapear, para tenerlos libres con el encabezado y con todos los lotes que necesitamos para hacer el trabajo. Después se van a tener un montón de herramientas más que hacen a la edición, lupas, mediciones, impresiones, importaciones, filtros, los distintos tipos de visiones que podemos hacer en el mapa, y también podemos cambiar el tipo de mapa que estamos viendo. En este momento estamos viendo acá un mapa de rendimiento, pero podríamos cambiar este valor y pasar a ver automáticamente el mismo mapa de humedad para ver si coinciden las áreas de mayor rendimiento con mayor humedad, si no coinciden, o qué análisis podemos hacer de suelo. ¿Sí? Y después botones adicionales como ubicación directa en Google y demás. Este es el software que utiliza Class. Es el software principal de edición de mapa que trabaja con archivos AFT, que son particulares de Class, y a su vez tenemos la posibilidad de poder exportar y sacar todos estos puntos GPS con rendimiento y demás a Shape para poder leerlos con cualquier otra plataforma. ¿Sí? Bueno, en cuanto a calibración, porque es muy lindo el mapa con colores, pero nosotros estamos hablando de ser precisos. ¿Sí? ¿Cuál es la calibración física en máquina? Lo que les acabo de comentar, de tener las tarjetas con los archivos correspondientes, ¿sí? Para ubicar los lotes. Sí o sí, iniciar los trabajos en el monitor, porque si no, no vamos a estar guardando en ningún archivo. Pero esto a su vez tiene una pequeña trampa de calidad. Si nosotros iniciamos en cualquier monitor, ¿sí? Háganlo general. Si nosotros iniciamos un trabajo, cosechamos un lote, nos trasladamos, cosechamos otro lote, nos trasladamos, cosechamos otro lote, lo que vamos a estar logrando es una telaraña de rendimientos de diferentes tipos de suelo, de diferentes tipos de cultivos o de diferentes tipos de variedades.
¿Sí? Entonces a lo que apuntamos es a iniciar y parar los lotes cada vez que nosotros entramos o salimos de una variedad, entramos o salimos de un lote. Entonces vamos a poder medir realmente y a tener valores reales de lo que nosotros nos rindió la inversión o el tratamiento que nosotros le dimos a ese lote en particular. ¿Sí? Otra cosa importante es el regulador de contador de hectáreas. En CLAS es simplemente, como les mencionaba, en CEBIS es simplemente obtener un valor de altura en la cual nosotros queremos empezar a contar hectáreas y de ahí para abajo siempre las va a estar contando, de ahí para arriba no las va a contar. Se aprende automático con un solo botón. Lo que les quiero recargar de acá es otra vez la calidad y la prolijidad para ser precisos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es de la altura que en realidad estamos cortando el material, o de la altura que nosotros queremos dejar la paja en el suelo, cortar 10 centímetros más arriba por la pequeña demora que nosotros tenemos de subida y de bajada de cabezal en cabecera y cada vez que entramos a la melga. Entonces lo que vamos a hacer es no perder metros de el área que tenemos que utilizar para dividir por la cantidad de rendimiento. ¿Se entiende? Los promedios van a ser muy parecidos, pero van a ser diferentes. Mientras más prolijos seamos, más exactos van a ser. ¿Sí? El sensor de volumen, obviamente, trabaja con peso hectolítrico. ¿Cómo hacemos para regularlo? Simplemente vamos al menú que tenemos en CEBIS y le vamos a poner con una balanza cuántos gramos por litro tenemos. ¿Sí? Cada cereal tiene su peso hectolítrico. CLAS, como les decía, les da un peso hectolítrico estimativo de un cereal en óptimas condiciones de las 24 variedades, pero siempre es bueno calcular los gramos que tenemos de más o de menos para siempre premiando la precisión. Como todos saben, ese peso hectolítrico no va a ser siempre uniforme y no va a ser siempre parejo a lo largo de todo el lote. ¿Sí? Por lo que ha sufrido el lote en diferentes condiciones, por condiciones naturales, por condiciones manipuladas o de trabajo que se le haya dado. Entonces, lo que nosotros tenemos es una función de contrapesado. Nuestra función de contrapesado va a ser lo siguiente. El monitor nos va a permitir indicarle que estamos iniciando una melga con la tolva vacía. Nos va a permitir, según el peso que nosotros le pusimos, llenar la tolva y ella calcular como si el peso hectolítrico fuera homogéneo en la cantidad de kilos que entra dentro de la tolva. Una vez que nosotros llenamos la tolva, vamos a cortar este contrapesado, vamos a descargar en una balanza, en una tolva con balanza, y ahí vamos a tener el valor real de la cantidad de peso que hay, o sea, la fluctuación que tuvo este peso hectolítrico o lo heterogéneo que fue este cereal a lo largo de los 8.000, 9.000 kilos que recolectamos en la tolva. Entonces, vamos a poder ingresar este valor y va a calcular un factor de calibrado que va a ser el parámetro que nos va a dar la fluctuación que tiene el cereal para ser más precisos. Con este tipo de sensorización, nosotros estamos hablando de que en 8.000, 9.000 kilos el error tiene que ser de entre 60 y 120 kilos máximo. Para todos los que conocen y saben de medidores de rendimiento, es mucho más preciso que el resto. ¿Sí? Muchísimo menor, porque nosotros, como decíamos, tenemos dos láser en la noria que están protegidos por un acrílico. Lo único que se hace es cambiar cada 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, depende de los cereales que hayas hecho, si es arroz, si no, o la abrasividad que tenga, cambiar el acrílico. Simplemente el acrílico que protege el sensor. Lo que se puede llegar a ver es el desgaste que tienen los baldes, que también es mínimo y es normal en cualquier cadena, y no tiene demasiado secreto. Sí, lo que nosotros recomendamos es la limpieza en estos acrílicos cuando nosotros estamos con un material muy húmedo, que tiene verdino, que tiene mucha borba, y también controlar la limpieza del sensor de humedad.
No les mencioné, pero el sensor de humedad funciona cada 3.000 kilos. Nosotros tomamos una muestra, no es igual que el impacto que se mide ahí en el momento por una curva de nivel, sino que nosotros cada 3 toneladas tomamos una muestra y la dejamos sensorizando, midiéndole la reacción al cereal, y una vez que llegamos otra vez con el contador de toneladas a 3.000 kilos, la máquina tomó ese valor de humedad, lo manda para contarlo en el promedio y toma otra muestra y vuelve a hacer lo mismo. ¿Sí? Por eso también es mucho más preciso el medidor de humedad. Los mantenimientos, como ven, son mínimos. ¿Sí? Bueno, este programa que les conté va de la mano con Telematics, que es un sistema de transmisión GPRS, ¿sí? Un sistema de telemetría. Las activaciones, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, las activaciones de ambos dos se realizan por vía mail a la empresa con los códigos correspondientes por adquirir la máquina, y es bastante transparente, o sea que no debería tener mayores complicaciones activar ni siquiera el software de mapeo como tanto el de telemetría. Se los dejo acá para que lo puedan consultar en la diapositiva y demás, por si alguien está buscando realmente el dato. ¿Sí? Es a mero modo informativo esta placa. Les hablé de Telematics. Telematics es un sistema de telemetría que, como dijimos, agarra los parámetros que tenemos sensorizados, los divide en perfiles específicos que agrupan esos sensores para formar datos significativos, y lo que hace es, vía transmisión GPRS, una vez que SEVIS juntó una planilla o armó una planilla de datos significativa, enviarlas mediante el sistema de red telefónica a un servidor que se encuentra en nuestra fábrica, y de ahí el usuario, mediante un usuario y una contraseña, puede acceder a todos sus datos, o bien puede pedirnos que por SEVIS nosotros veamos los datos para poder identificar alguna falla, algún error, o solucionar algún problema o alguna cuestión que tenga que no se esté dando cuenta o no esté viendo. ¿Sí? Como les comentaba, la página web a la que van a acceder con ese usuario y esa contraseña es www.class-mediotelematics.com. Esta es la pantalla de entrada. La web que ustedes van a ver así, a modo siguiente, es una nueva web desarrollada con un nuevo sentido y una nueva distribución de todos los datos. Yo se las quiero mostrar ahora, que es una de las primeras veces que la estamos mostrando. Para todo el que hoy por hoy lo esté utilizando o ya conozca Telematics, siempre va a poder entrar a la versión que conoce, a la versión clásica, con el botón de abajo, va a cambiar a la versión anterior que conocían o que les resulte más cómoda. ¿Sí? Yo les voy a mostrar la nueva. Esta es la nueva web, ¿sí? A modo de dashboard o de tabla de presentación de datos para mejor acceso, con un mínimo dato de qué es lo que podemos encontrar sensorizado en cada pantalla. Y una vez que nosotros identificamos qué pantalla es la que queremos consultar, ¿sí? Ya sea una pantalla de mensajes o errores, alarmas, una pantalla de sumario de tarea diaria, una localización GPS, un control de planta motriz y cómo se utilizó, podemos ingresar a cada una de las pantallas o de los tutoriales que tenemos, que están online directamente en la página, y la misma página nos va a ir guiando a través de las distintas informaciones, y a su vez nos va a sugerir qué valores podemos comparar o qué fórmulas podemos evaluar, qué parámetros debemos tomar para saber si somos óptimos en qué área. Si estamos utilizando bien la planta motriz, si estamos utilizando bien logística, cómo utilizamos el tiempo de proceso, si somos eficientes, si no somos eficientes. La misma web nos va a ir sugiriendo qué análisis podríamos ir haciendo para darnos cuenta, analizar si estamos trabajando bien, qué inversión tenemos que hacer, qué no, qué cambio tenemos que hacer.
Una vez que entramos a cada una de las pantallas podemos encontrar datos como estos que son mucho más específicos, ¿sí? Datos con coordenadas GPS, puntos de paradas que se hicieron durante el trabajo, puntos de descarga en los cuales se utilizó, si se descargó en movimiento, si se descargó en parado, si la logística estuvo bien o nosotros fuimos y vinimos por todo el lote y hicimos un consumo de combustible excesivo, los contadores con la cantidad de hectáreas, la cantidad de combustible que consumimos, la cantidad de combustible que utilizamos para movernos, la cantidad de combustible que utilizamos para trabajar, ¿sí? Todas las alarmas que surgieron a partir de la máquina, todos los avisos que surgieron a partir de la máquina y obviamente la eficienticidad que tenemos en nuestro lote, lote por lote, campo por campo o como nosotros lo delimitemos, ¿sí? A una campaña completa, a un cereal, de cereal a cereal, de fino a grueso, ¿sí? Todas son opciones que nos va a ir ofreciendo la página para poder consultar online y bueno, a partir de estos datos la idea es empezar a decidir y tomar decisiones ágiles y rápidas que nos permitan lograr mayor productividad. No hace falta que les explique mucho esto, pero como todo está mudando, también tenemos una app disponible para poder estar consultándolo con el móvil online. Obviamente a lo mejor van a poder encontrar que la potencia de la herramienta es un poquito menor o un poquito mayor, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden consultar vía web, pero todos los datos importantes como localización, calibración, localización GPS, mensajes, alarmas y errores que tengamos en la máquina, más en análisis de tiempo de trabajo, los vamos a poder consultar tranquilamente. Hay algunas pantallas más que son muy interesantes que pueden encontrar acá abajo, pero los dejo a prueba para que chequen el sistema, ¿sí? Nada más se los quería mencionar. ¿Alguna consulta del sistema de transmisión GPRS o de telemetría o del sistema que acabamos de ver? Estamos en una zona que no hay señal de GPRS. Si nos encontramos en una zona que no hay señal para transmitir los datos, por ejemplo, de rendimiento, ¿se almacenan un par de horas para no perderlos? Sí, nosotros tenemos el módulo de transmisión y una tarjeta de memoria para poder ir guardando información. Vos vas a poder trabajar entre 40 o 60 horas de trabajo sin mandar información y sin perder un solo dato. A partir de ahí va a ir seleccionando un poco, pero estamos hablando de entre 6, 7 u 8 días de trabajo en los que en algún momento tenés que agarrar una pequeña señal de transmisión GPRS y automáticamente el sistema ya manda datos, entonces te va liberando espacio en memoria. Gracias. Bueno, entonces, hablamos de la computadora, hablamos de los mapas de rendimiento, hablamos de los monitores y del software, hablamos de la transmisión de datos de la telemetría. Nos quedaría hablar del piloto GPS, que es la última herramienta que nos va a hacer más eficiente el trabajo y nos va a poder acotar este último punto en el que hicimos hincapié ahora último, que es la logística, ¿sí? La logística, el desgaste, el combustible. GPS es el sistema de posicionamiento global, ¿sí? Lo que todos utilizamos o conocemos en el país es Navstar, que es norteamericano. Se creó a partir de 1970 con usos militares y a partir del 2000 lo empezamos a utilizar en un GPS de mano. Es la señal que ustedes logran captar en un GPS de mano para ubicarse. Consta de 24 satélites alrededor de la Tierra a 20.000 kilómetros de altura, que es nada más a modo informativo. Y esto lo que hace es mandarle una posición, ¿sí? O calcularle una posición matemática a la máquina comparándola con el receptor que tenemos, ¿sí? Entonces en todo momento le está diciendo a la máquina dónde está y a dónde tiene que ir, ¿sí? Calculando lo que tiene que hacer. Esto se hace en una triangulación y este sistema, estas constelaciones pueden ser GPS y GLONASS, que es lo que hoy tenemos disponible en el país y en Argentina. Ustedes, cualquier piloto guía, van a poder disponer de estas dos constelaciones, algunos una sola, otros las dos en conjunto, ¿sí? Para poder ubicarse. Y bueno, tenemos
Europa y China tienen esos otros dos sistemas de constelaciones satelitales que nosotros no utilizamos. Pero bueno, quería que supieran más o menos qué es lo que es el posicionamiento global. A esto tenemos que agregarle la corrección diferencial. Nosotros podemos lograr corrección por RTK, podemos lograr corrección por vía satélite, podemos lograr corrección por GSM o GPRS. Acá en el país es rara la tecnología, pero en Europa se usa, o por red de RTK, por empresas que directamente tengan su propio sistema de transmisión y le vendan la señal, ¿sí? Nosotros en CLAS usamos el sistema de satélite para que a lo largo de todo el país ustedes puedan utilizar en las mismas condiciones la señal que tienen. Estos son un poco a modo informativo los rangos que admite cada tarea en el campo. Si hablamos de un GPS normal puede tener hasta 10 o 5 metros de error, lo mismo que el manejo de flotas o los sistemas que sirven para seguimiento. El mapeo tiene entre 1 metro y 30-50 centímetros, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos entre 30 y 10 centímetros lo que es cosecha, cultivos o labranza, aplicaciones de agroquímico y fertilización, ¿sí? En ese rango trabajamos, entre 30 y 10 centímetros. Obviamente dejando para siembra lo que es la mayor precisión. No obstante, CLAS hoy con el sistema que tiene de posicionamiento satelital, con una señal Omnistar, estamos trabajando entre 3 y 5 centímetros para cosecha. Para lograr tener esta señal Omnistar, nosotros trabajamos con terminales S10. Estos terminales admiten la constelación GPS y a su vez se apoyan en GLONASS cuando tienen dificultad para localizar alguno de los satélites. Y como base de triangulación utilizan, como ya les dije, la señal Omnistar G2, ¿sí? Con un rango de precisión de entre 3 y 5 centímetros. Este es el monitor que ustedes pueden encontrar arriba de una máquina. Una breve explicación de qué es lo que están viendo, los zoom para agrandar y achicar la pantalla. Esta tecla ISOBUS que ustedes ven deshabilitada, nosotros no la tenemos en funcionamiento hoy por hoy, pero es un protocolo de identificación de implementos. Estamos hablando obviamente de cosecha, pero cuando nosotros tenemos este mismo piloto en un tractor, es muy importante para poder manejar con una sola pantalla el implemento. ¿Sí? Eso es lo que hace, transformar la programación y poder entenderla y poder utilizar las aplicaciones del implemento directamente desde el piloto. El 3 es la calibración del mapa que nosotros vemos. En el 4 vamos a poder orientar nuestra estrategia de conducción. En el cartel de arriba vamos a ver los metros o los centímetros o lo que esté desviado el equipo o la máquina de la línea de conducción que tendría que estar tomando. Ya vamos a ver para qué vamos a utilizar este botón, que lo que hace es activar o no manualmente la línea verde, dejarla fija o dejarla para directamente activada. El botón 7 nos permite identificar las 8 cámaras que nosotros hoy tenemos spot disponibles para utilizar arriba de una cosechadora. Obviamente cambiando el piloto porque es un mecanismo que se puede pasar de máquina en máquina. Van cambiando los spots y la cantidad de cámaras. Pero hoy una cosechadora CLAS nos está permitiendo utilizar 7 u 8 cámaras. Háganse a la idea de utilizarlos al costado de la plataforma para ver pérdida de plataforma, en donde ustedes tienen el planché para poder ver la granza que está saliendo, si está saliendo con pérdida o es granza sola. En la marcha atrás para poder ver y enganchar o para poder ver hacia atrás en la cosechadora, en el tubo de descarga para poder ver a la tolva en donde estamos descargando y spot como esos, ¿sí? Bueno, el 9 es un autogiro, que es un código que nos permite directamente marcar
marcar el contorno del campo y lograr que la máquina, cuando llega a las líneas de cabecera, entre la línea de cabecera y el límite del lote, pueda girar sola automáticamente y no haga falta que nosotros giremos también. Y después agregar valores favoritos y activar el piloto y demás. Era para que más o menos conocieran lo que tenemos disponible. Activarlo es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener configurada la máquina y la plataforma con las dimensiones adentro del piloto para que el piloto pueda identificar qué es lo que está manejando. Por lo general esto se hace de fábrica. Creamos un trabajo. Como les dije, elegimos la estrategia de manejo, que ahora les voy a mostrar cuáles son. Y una vez que tenemos la línea de manejo, podemos crear una línea AB. Y una vez que tenemos dos puntos de referencia para que el piloto sepa si tiene que ir en línea recta, si tiene que ir en curva, si tiene que ir en pivot, directamente la máquina traza distintos carriles que nosotros podemos utilizar y cuando vamos identificando, como se ve con la línea roja, lo activamos y la máquina se va por coordenadas GPS se va a dirigir por ese camino. Ahora vamos a ver las distintas estrategias para poder saber cómo el piloto calcula esta clase de líneas. ¿Sí? El segundo piloto que tenemos disponible es un S7, es una pantalla un poco más chica, ¿sí? Y con otra programación. La diferencia más importante y más grande es que no tiene la aceptación a las cámaras. Después tiene, como ustedes ven en los diferentes menús, tiene exactamente las mismas capacidades. Tiene autogiro, tiene las mismas estrategias de manejo, tiene el mismo nivel de precisión. ¿Sí? Fíjense que activar este piloto es prácticamente igual al otro. Lo único que cambian son las pantallas. Dimensionamos la máquina, armamos un trabajo, elegimos la estrategia y ponemos los puntos de referencia y lo activamos. Es exactamente igual. La única diferencia entre una y otra, ya les digo, es la capacidad de ISOBUS y las cámaras. Cuando hablamos de estrategia de manejo, nosotros tenemos disponible en esta clase de equipos los siguientes. Línea recta AB, modo contour, AB contour, A más ángulo y pivot, que no está en esta gráfica. Y ahora vamos a ver un poquito cómo podemos utilizar cada uno. Cuando yo les hablo de una línea AB, les hablo de posicionar la máquina en la punta de nuestro lote, marcar el punto A, queda grabada una coordenada GPS, avanzamos en línea recta con el ángulo que queremos cortar, ponemos el punto B, automáticamente en 20 o 30 metros se traza una línea recta que continúa infinito hacia arriba y hacia abajo, y lo mismo para los costados. Entonces podemos tomar la línea que nosotros deseemos. Esto es importante porque cuando nosotros tomamos la línea AB, tenemos que tener en cuenta que se genera de A hacia B un rumbo. Ese rumbo es importante porque cuando nosotros queremos trabajar con más de una máquina, lo que tenemos que hacer es posicionar con una máquina, tirar los puntos AB, parar la otra máquina atrás o bien paralela con la diferente, a la que está, preguntarle a esta máquina con qué rumbo está marchando y directamente poner el rumbo, no volver a poner el punto B. Entonces las dos van a cosechar con la misma inclinación y nosotros no vamos a dejar material y vamos a estar aprovechando las dos plataformas. Si nosotros creemos que podemos cortar en la línea que va derecho manejando y seguir hacia el lado, siempre vamos a tener diferencias porque una lo está haciendo a mano con las ruedas en cierta inclinación y con la antena en cierta inclinación, que probablemente no sea lo mismo que la primera máquina. Entonces, a lo largo de la distancia vamos a tener errores. ¿Sí? Y esa es la manera de trabajar entrelazado con varias máquinas. La diferencia con el punto AB contour es que lo podemos utilizar para curvas de nivel. Nosotros iniciamos en la curva de nivel, iniciamos en la punta, ponemos el punto A, hacemos toda la curva de nivel y cuando terminó ponemos el punto B.
automáticamente se van a calcular las pasadas y vamos a poder ir y venir sobre la curva de nivel o bajo la curva de nivel. ¿Sí? El modo contor automático es para lo que les decía, que podemos activar la aplicación de Greenline automáticamente y que siempre esté fija, es porque vamos a poder hacer una circunferencia o un movimiento y poder lograr que la figura se cierre automáticamente con las líneas del piloto. Es uno de los menos utilizados, pero es una opción. ¿Sí? A más ángulo, para cuando queremos cortar en contra del surco o de manera vertical o longitudinal al surco. ¿Sí? Y por último, el pivot. Nosotros vamos a tener en el pivot una circunferencia mínima y a partir de esa vamos a poder plasmar o desplazar la siguiente circunferencia y poder aprovechar siempre los 360 grados para, obviamente, y siempre con la plataforma llena. Y no tener que ir y venir y estar levantando cada vez que ustedes llegan. Si ustedes este círculo lo cosechan de esta manera, yendo y viniendo, cada vez que llegan donde termina el serial, tienen que levantar, girar en cabecera y volver. ¿Sí? Eso es desperdicio de logística, de combustible y de tiempo. En cambio, haciéndolo de forma circunferencial, cuando terminan el círculo, vuelven a salir, agarran la otra línea y siguen trabajando. Y están continuamente trabajando. ¿Se entendió? Bueno, muchísimas gracias y quedo esperando las preguntas que quieran que tengan. Bueno, Renzo, muchas gracias. Yo arranco con una pregunta, Sí. no sé si el resto tiene. Hoy hablabas de que a las máquinas cosechadoras tenés que ir poniendo manualmente si vas con plataforma completa, media. Uno siempre que analiza los mapas de rinde tenés errores relacionados a eso, a que el maquinista se olvidó de poner que va con media plataforma, plataforma entera. Entre tantos miles de sensores que tiene una máquina hoy en día, eso no se puede, no está cerca de que se regule. Sería difícil, sin tener que hacerlo manual, digamos. Sería difícil, hay sistemas en Europa que están tratando de identificarlo. Vos te tenés que hacer a la idea que para identificar que vas con 1,50 m de plataforma tendrías que tener un sensor entre medio de las cuchillas que vaya tocando el material. ¿Sí? Y si no, pasar a un sensor óptico que vaya viendo diferencia de temperatura entre el material donde hay material y donde no hay material. La temperatura, obviamente, por la humedad del cultivo va a ser diferente, entonces ahí podrías tratar de buscar un sensor que vaya por eso. O sea, esas son las tecnologías que más o menos apuntan a eso. Hoy por hoy, lo que hace nuestro software, por ejemplo, es vos podés identificar arriba de la máquina manualmente, obviamente, con el CEBIS, ¿sí? Pero a su vez, al tener la misma coordenada GPS en el punto cuando vos repasaste por el lugar, ¿sí? Y estar calculado entre dos puntos, el software ya busca una lógica, suma los valores y trata de buscar un punto medio, ¿sí? Pero esto es todo por fórmula, no por sensorización. O sea, más allá de que está sensorizado realmente, siempre tiene un cálculo entre medio. Por ahora. Porque esos son los errores más comunes, lo mismo que en cabecera, cuando levantás plataforma, los mapas están todos llenos de errores en las cabeceras. Exactamente, digamos. Tenés 2 o 3 metros, 1 metro hacia atrás, hacia adelante, suele pasar, por eso la recomendación de que tengan en cuenta la demora del sistema en bajar y en subir, ¿sí? Todavía no se está apuntando a esos puntos en desarrollo, digamos, porque se puede continuar trabajando y tener un resultado óptimo y eficiente. Pero bueno, nadie te dice que no se esté trabajando en tecnologías que en algún momento automaticen todo eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada. Muchas gracias, Renzo. No, gracias a ustedes por escuchar.